Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es 19 de octubre y estamos con Fernando Rendón. Fernando es coordinador de Voluntad Popular en Nueva York y además es el presidente de VAEX. VAEX es Venezolanos Activos en el Exterior. Buenas noches, Fernando, gracias por estar aquí. Buenas noches a toda la audiencia, a todos los venezolanos que nos ven hoy en día y gracias por la invitación a tu programa. Que son muchos venezolanos en el mundo entero, gracias a esta maravilla de la tecnología. Fernando, el mensaje nos llega a todos, les llega al venezolano que está incluso en la otra parte del mundo, que ven este programa el día siguiente, porque a estas horas es muy tarde para ellos, pero el mensaje llega y eso es lo importante. Fernando, nos conocimos hace ya casi 2 años, ¿sería? Casi 2 años, sí. En una protesta precisamente en Nueva York. Sí. Y el primer aspecto que quiero tocar es que tú no vienes de una persecución política en Venezuela y sin embargo, y eso es muy importante que se sepa, y sin embargo estás dedicado a este tema, no has mirado hacia adelante, sino en el sentido de que ves hacia atrás que es tu patria, es tu país, a pesar de que ya tienes una vida hecha aquí en los Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Tengo ya casi 20 años en este país, que es bastante tiempo. Y en la ciudad de Nueva York, que es una ciudad donde hay muy pocos venezolanos históricamente, pero que cada día ha aumentado el número de venezolanos que han viajado a esa ciudad. ¿Por qué te preocupa el tema de Venezuela hace ya 20 años? Es decir, sobre todo a tu edad, ¿cuántos años tienes? Ya tengo 30 años. O sea, que llegaste aquí a los 10 años, tu vida está hecha aquí. ¿Por qué el tema de Venezuela? ¿Por qué te ocupas de eso? Gracias a mis padres que me inculcaron los valores, estos valores que uno nutre en Venezuela. Siempre me mantuve conectado con el país, viajaba frecuentemente en la primera etapa de mi edad aquí, que la escuela lo permitía, ¿no? Y como buena madre siempre quería que estuviera en contacto con la familia y esos valores. Entonces, a través del tiempo, lo venezolano nunca lo perdí, más bien se fue afianzando. Parece que uno cuando está lejos de su tierra más la quiere, la siente y más la extraña, sí. Así es. Y bueno, y ese amor fue creciendo y siempre sentí la necesidad de representar al país afuera y plantar esa bandera de nuestros valores y nuestros ideales en el mundo. Hablábamos un poco antes del programa, Fernando, lo que es el papel del venezolano que está en el exterior en estos momentos que está viviendo nuestro país. ¿Cuál es ese papel? Porque muchas veces se desmerita, pues, sí, este tema de que, bueno, tú estás afuera, nosotros estamos aquí viviendo de cerca la crisis, etcétera, y tú eres feliz en donde estás y te decidiste irte, etcétera, ¿no? La descalificación. Claro. ¿Cuál es el papel de nosotros aquí? Mira, ser embajadores de los valores y también ser voceros. Ser voceros es lo que está pasando hoy en Venezuela, que es una situación muy, muy difícil, porque estamos viviendo bajo un régimen que violenta esos mismos valores que nuestros padres nos inculcaron, especialmente a la generación mía, que hoy tiene 30, 32, 35 años, que se formaron todavía profesionalmente con esos valores y pudieron tener una cierta experiencia de lo que era la libertad plena en Venezuela. Entonces es muy importante que nosotros tenemos plena libertad en los países que nos encontremos, sea eso Inglaterra, sea eso Ecuador, sea eso Argentina, sea eso Panamá o Estados Unidos, que nosotros seamos hermanos de los que están allá y ser voceros y ser la voz que defienda los derechos de los que están viviendo esa situación difícil. Ahora, ser inmigrante es muy difícil. La gente no entiende muchas veces que dejar su país no solamente es aprender un idioma nuevo, no solamente adaptarse a una cultura diferente, pero también es competir en un lugar que es totalmente diferente al que donde tú viniste. De eso quiero que le dediquemos la última parte del programa, porque sobre todo en el lugar donde tú estás, que es Nueva York, la competencia es así como la característica fundamental de la sociedad allá, ¿no? Tú has escogido 2 opcionnes para luchar por el país, una es VAEX y la otra es Voluntad Popular. De hecho, estás aquí en Miami porque se realizó una reunión de Voluntad Popular de los que están en el exterior. ¿Qué temas se tocaron en esa reunión? Mira, el Movimiento Internacional de Voluntad Popular habló sobre el tema de las elecciones y como todos tocamos todos los temas de Venezuela, tocamos el problema económico que existe en el país, el problema de salud, que personas se están muriendo por falta de tratamiento adecuado, no solamente por falta de médicos capacitados porque se han tenido que ir del país, pero también falta de medicamentos, y también tocamos el punto central, que son las elecciones del 6 de diciembre, que es un paso importante hacia el camino de la libertad plena del país, en cual nosotros nos enfocamos en la defensa del voto.
¿Cuál va a ser, cómo se defiende el voto desde el exterior? Informando a donde estemos nosotros. Es parte de ese rol de ser embajadores y en todos los lugares donde estamos hay un gobierno y hay senadores y hay hermanos de diferentes países que pueden ayudarnos a contar la historia de lo que está pasando en Venezuela. Que eso asume, a la manera que pasa el tiempo, aumenta el costo político. Y eso es lo importante. Nosotros tenemos la capacidad de aumentar el costo político si el gobierno decide cometer un fraude, si el gobierno decide cercenar aún más los derechos de los venezolanos. Entonces, es una presión que ha ido funcionando. Creo que parte... ¿Están organizados ustedes en Voluntad Popular para eso? Sí, tenemos más de 35 países, tenemos presencia en más de 35 países y hay equipos bastante desarrollados que hemos hecho trabajos de ya más de hace 3 años. ¿Estimaron ustedes en esa reunión la opción de que hubiera un fraude o se denunciara fraude el día de las elecciones? Lo que ustedes en el exterior tienen que hacer con respecto a eso. Sí, nosotros estamos previendo todos los escenarios posibles. Nosotros ya tenemos un esquema de trabajo, ya tenemos bastante experiencia. Algunos de nosotros venimos desde hace muchos años siendo testigos de mesa, trabajando en el aspecto electoral, trabajando en campañas de registrar a los venezolanos en el exterior, porque son más de 1 millón de venezolanos que están fuera del país. Es un voto muy importante porque las elecciones se pueden definir por esos votos en el futuro y particularmente no el 6 de diciembre porque no votan en el exterior, pero para el futuro de elecciones presidenciales o un referéndum revocatorio o cualquier otra elección donde sí votan los que están afuera, es muy importante. ¿Por qué escogiste Voluntad Popular y no otro partido político? Creo que me identifico muy bien con los valores del partido. Es trabajar desde abajo hacia arriba, es estar en contacto con el pueblo, con los valores, con lo que se tiene que arreglar con la mayoría. Es un partido que es inclusivo, que te permite... ¿Tú has sentido que has podido tener participación, que te toman en cuenta? Plenamente, plenamente. ¿Tus opiniones se toman en cuenta? Totalmente. Y desde Carlos Vecchio, Fabiola Colmenares, Manuel Alvendaños y desde la directiva de la ENA he tenido la oportunidad de conocer a todos y participar con ellos en todos y más bien me empujan a hacer ese liderazgo de proponer, ¿no? De ayudar, de crear. Entonces es un partido que busca la innovación, que está muy modernizado, que utiliza muy bien lo que es la fuerza de la juventud. Y eso para mí, estando en el exterior, me da una visión de ver cómo funcionan los partidos de otros países y cómo han sido exitosos a gestionar progresos para su gente. BAEX. ¿Qué hace BAEX en Nueva York? BAEX ¿Qué dice venezolanos activos en el exterior? BAEX es una organización que no es política, es una organización que se dedica más bien a promulgar los valores culturales y la defensa de los derechos de los venezolanos en materia de la libre expresión. Y cual sea esa expresión cultural, sea esa expresión como artista de música, sea esa expresión como escritor, nosotros buscamos multiplicar ese valor, ¿Cómo haces para que no se mezclen las dos cosas? ¿Cómo haces para que no se contamine BAEX con lo que estás haciendo en Voluntad Popular, en la lucha política en el exterior? Mira, BAEX no soy yo solo, entonces eso es la maravilla de ellos, que hay un grupo de personas que vienen de diferentes partes y de diferentes profesiones que están en este seno de esta directiva y que hemos hecho desde actos de bailes de ballet con profesionales venezolanos que están en Nueva York, que hemos hecho protestas, hemos hecho foros de derechos humanos, hemos hecho también foros culturales venezolanos, o sea, hemos hecho casi de todo. ¿Cómo es la participación del venezolano que vive en Nueva York? Realmente, porque bueno, la única protesta que yo pude estar sí fue la verdad que hubo bastante convocatoria, pero claro. ¿Suele el venezolano participar estando allá? Sí, el venezolano participa bastante y eso es que potencialmente ha ido creciendo la población de venezolanos en el área triestatal, lo que nosotros en esa área llamamos triestatal, que es Nueva York, Connecticut, Nueva Jersey. En el registro electoral hay 6.000 venezolanos votando en el área, pero yo estimo que hay más de 14.000, 15.000 venezolanos que han llegado en los últimos 3 años. Y cada vez que hacemos un evento son caras nuevas. Yo estando 20 años en la ciudad, hace 10 años podía reconocer casi todas las personas en el salón donde hacemos el evento. Hoy en día, cada vez que hacemos un evento diferente, no reconozco la mayoría de las caras. Cada vez son caras más nuevas y
Y eso me alegra también un poco porque que estamos formando ¿Sabes que esa es la comunidad. diferencia que yo veo entre el venezolano que llegó ya hace un tiempo y el que está llegando ahora? El que está llegando ahora quiere participar, quiere integrarse. Es distinto. Es como una emoción diferente y una actitud como distinta. Incluso ya no hay esa prepotencia que había del venezolano de que estoy aquí y vengo a, ¿sabes?, hacer negocios y vengo allá. Es una actitud como ya de integrarse a la sociedad y buscar a los hermanos venezolanos. Es distinto. Yo creo que una de las cosas positivas que han salido de esta situación que estamos viviendo en el país es que estamos haciendo comunidad y unión. Nosotros nos estamos uniendo como venezolanos y en el exterior ya tenemos una identidad. Estando 20 años en Nueva York, te puedo decir que creciendo conocí muy pocos venezolanos. De eso vamos a hablar al regreso porque me pareció interesantísimo lo que hablamos antes del programa acerca de lo que tú has visto, el desarrollo que tú has visto de este tema de la inmigración venezolana, durante los 20 años que has estado en Nueva York. Ya regresamos con Agárrate, estamos con Fernando Rendón, ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. En esta parte final del programa vamos a continuar hablando con Fernando Rendón. Recuerden visitar mi página de Facebook. Cada vez que termina el programa, ustedes pueden verlo inmediatamente ahí. Es www.facebook.com/Patricia Poleo Oficial. Todos los programas están colgados ahí. Y recuerden, este programa se lo estamos dedicando a la lucha contra el cáncer de mama. Para todas esas heroínas que están luchando contra el cáncer de mama y también a las que no pudieron ganarle la batalla al cáncer. Fernando, tienes 20 años aquí en Estados Unidos, en Nueva York. ¿Cómo has visto que ha evolucionado esa inmigración de venezolanos? Porque Nueva York es una ciudad sumamente dura, sumamente difícil. Yo paso 2 días en Nueva York y al tercero ya estoy que ya me siento agobiada con el gentío, el clima. Y a veces uno dice, ¿cómo hace un venezolano que venga de Valle de la Pascua, por ejemplo, para vivir aquí? Cuéntame cómo está funcionando eso en Nueva York. Pero es muy interesante. Nueva York es una ciudad que es muy difícil de sobrevivir, pero tiene sus pros y sus contras, ¿no? Nueva York siempre ha sido una ciudad que creo que es como su propio país. Está compuesta por muchas subculturas. No importa de dónde vengas, yo soy de Ciudad Bolívar. Entonces, nos permite encajar dentro de un molde cultural en esta ciudad. Hay bastante empleo, la gente es bastante abierta, pero sí, tienes muchísima competencia y te da muy poco tiempo para adaptarte a la ciudad. Tienes que adaptarte al modo de vida, al nivel de eficiencia, al nivel de trabajo. Es mucho trabajo. Nueva York es una ciudad donde se llega a trabajar, no solamente a soñar. Entonces, por eso es que creo que tiene que ver que dicen que Nueva York es la ciudad de los sueños y donde se hacen posibles. Si lo logras en Nueva York, como la canción de Frank Sinatra, si lo haces logras en cualquier parte. Lo haces en cualquier parte. Y eso tiene que ver porque Nueva York es la ciudad que te va a hacer trabajar más que cualquier otra, porque es mucho más difícil muchas veces lograr el objetivo y mucha más la competencia. Cuéntame cómo hace, que me dices que ahora ves venezolanos en todas partes y eso era mucho más difícil antes, en Miami todavía, pero en Nueva York no. ¿Cómo ha ido evolucionando eso? Bueno, la dinámica justamente es porque la ciudad es tan difícil, los venezolanos aprendieron rápidamente que juntos sí pueden avanzar. Y he visto muchísimos venezolanos que han llegado y uno consigue trabajo, entonces ve el otro venezolano que llega en las mismas condiciones, le dice, mira, en donde yo estoy trabajando están buscando más personas y yo te voy a recomendar. Eso no pasa aquí en Miami, por ejemplo. Aquí en Miami, para que un venezolano consiga trabajo, por ejemplo, en un restaurante venezolano es un vía crucis. Claro, no, es más bien, Baex ha hecho una alianza con los restaurantes venezolanos. Nosotros cada vez que hablamos con ellos y ellos nos dicen cada vez que necesitan personal nuevo, y por supuesto ya andan buscando personal venezolano. Entonces hay más de 13 restaurantes en la ciudad de Nueva York que son venezolanos, nada más en la ciudad de Nueva York, imagínate en los otros estados cercanos, y todos siempre nos dicen, mira, yo necesito tres trabajadores venezolanos y se están apoyando unos a otros. Y tanto así ha sido la unión que hay venezolanos que consiguieron viviendas y dejan que 2 o 3 amigos se queden gratuitamente en su casa hasta que puedan estabilizarse económicamente y ellos poder
independizarse, ¿no? Ahora es mucho más fácil, parece mentira, en Nueva York conseguir trabajo que aquí en Miami. Sí. Pero todo es mucho más difícil, porque eso es lo que yo quisiera también que tú le transmitieras a la gente que nos ve, porque cuánta gente nos está viendo que se quiere ir del país, Claro. y está decidiendo el destino, ¿no? Claro. No, esto no es fácil y hay que decírselo a la gente y hay que luchar mucho, porque es lo que tú dices, puede ser que te reciban en una casa durante un tiempo, pero enseguida tú tienes que buscar tu camino y hacer tu vida. Claro, no, porque los costos son importantes. El alquiler vale el doble de lo que vale Miami. El clima, ahorita se está acercando el invierno, los inviernos son muy fuertes, entonces te tienes que adaptar a muchísimas cosas al mismo tiempo, el idioma, la gente, la velocidad en cual estás viviendo. Es una ciudad que no duerme, entonces muchas veces te toca trabajar en turnos que nunca habías trabajado antes. Entonces sí, es una ciudad muy difícil, pero te da oportunidades. Entonces tienes que saber aprovechar esas oportunidades cuando se te presentan. Lo otro es que nunca hemos emigrado, nunca hemos salido de nuestro país, no tenemos esa cultura y ahora se está viendo como el venezolano entiende, Fernando, que eres médico pero tienes que trabajar en un restaurante, Sí. Eres abogado pero te toca atender una tienda, etcétera, ¿no? ¿Cómo se ve eso en Nueva York? En Nueva York ya se hace normal, yo lo he visto, por ejemplo, voy a un restaurante, me atiende un muchacho de San Cristóbal y resulta que es ingeniero y todo normal, o sea, no le importa asumir eso. Claro, no, yo he visto muchas historias exitosas y gracias a Dios la mayoría de las historias que he visto son exitosas, donde vienen ingenieros y consiguen un trabajo fregando platos o haciendo deliveries, pero con el tiempo ahorran, tienen un plan y pueden hacer la equivalencia de sus títulos y después pueden competir en el mercado en su profesión, ¿no? Eso lo he visto bastante. El venezolano que llega a Nueva York se da muy cuenta o se queda o se va a otra ciudad porque es una ciudad que de verdad es como un colador. O te dedicas y te enfocas en tus planes y de verdad quieres lograrlo, o es una ciudad que te va a impulsar de una u otra manera, ¿no? Háblame de la feria del 1 de noviembre. Entonces, hay una feria estupenda, es nuestra segunda feria, la primera la hicimos en el Día de la Independencia de este año, en julio, y esta es la segunda, es justamente hacer comunidad. Ahí tendrán asesoría legal en cual pueden escuchar abogados certificados registrados en el bar gratuitamente, le dan consejos a los venezolanos como sobre todo sobre asilo, porque eso es lo que más o menos la estabilidad se está consiguiendo a través de los asilos. Correcto, ¿no? Y ahí va a haber cosas para los niños, payasitos, también va a haber música venezolana, va a haber comida venezolana. Es una forma de unificar la comunidad y que disfruten de su arte, de su talento, de su música, y también es una oportunidad de ellos vamos a tener empleadores allí, ¿no? Para también ofrecerle empleo a muchos de los venezolanos que andan buscando empleo. Entonces, pienso que es una forma de seguir sumando, de seguir construyendo hacia esa venezolana que nosotros 1 de noviembre, que es domingo. ¿Dónde va a ser la feria? Va a ser en la 14 calle, entre 8ª y 9ª avenida, en la 362 en la 14 avenida, ¿no? Justamente es al lado de la iglesia de la Guadalupe, que hay un área bastante grande donde nosotros hacemos los eventos. Bueno, y nosotros vamos a pedir a la producción que tome los datos para poderla promocionar, porque también nos ven muchísimo en Nueva York, en New Jersey, nos ven muchísimo. Y estas ferias ya se están dando, yo tuve oportunidad de estar en una en Orlando, ya se hizo la semana pasada una aquí, y están dando resultados, la gente está acudiendo y ahí consigue incluso toda la información hasta de cómo sacar una licencia, cómo hacer para que no te estafen con los seguros, tratar de evitar esos desastres económicos que a veces sufre la gente que pierde el poquito dinero que traen estas cosas mal pensadas, ¿no? Eso es lo que tú dices, es muy importante. Información vale oro para el que está migrando. Es importante que todos en la comunidad venezolana se informen, que busquen las organizaciones que tienen tiempo y están establecidas por información y que sea de forma gratuita. Hay servicios que son de compañías que cobran, pero particularmente cuando son ONG y tienen que prestar mucha atención, las ONG no cobran por el servicio que están prestando. Entonces, por ejemplo, la feria de nosotros es totalmente gratuita. Entonces, la función de las ONG... No hay que inscribirse, no hay que pagar para acceder, nada. No hay absolutamente nada. La entrada, las puertas están abiertas, entran y están todos bienvenidos. Y eso es la función de la ONG. ¿De qué hora va a ser? Vamos a partir de las 5 de la tarde. A partir de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche.
Bueno, Fernando, muchísimas gracias y nosotros vamos a estarlo promoviendo. Dime una cosa, de los venezolanos que conoces allá, que tienen estatus y pueden salir y entrar de los Estados Unidos, ¿cómo ves el tema de la intención de ir a Venezuela a votar? Porque cada vez que me encuentro con alguien que pueda hacerlo me dice, no, yo me voy para votar y regreso, o no me voy para allá hasta que no vote. O sea, hay una intención de participar. ¿Cómo lo ves tú allá de los venezolanos en Nueva York? Yo lo que he visto es que los venezolanos quieren participar de la manera que puedan hacerlo, y sí conozco varias personas que me han dicho, ya yo tengo mi boleto para regresar a Venezuela y votar. Entonces el compromiso está, porque creo que el venezolano se dio cuenta que estas elecciones son quizás las más importantes de la última década, que marcan pauta en lo que va a ser Venezuela en los próximos años. ¿Tú crees que estas elecciones le podrá dar la libertad a Leopoldo López? Esperemos, pero no estamos basando todo en esto. Pienso que el pueblo venezolano le va a dar la libertad a nuestro líder Leopoldo López, y paso a paso. Paso a paso. Gracias, Fernando. Bueno, yo me despido hasta mañana. Recuerden, mañana va a estar con nosotros José Toro Hardy. Vamos a analizar el programa que hicimos entre jueves y viernes sobre el informe escandaloso de PDVSA, el informe confidencial que pudimos revelar aquí en el...